Ahora vendrá el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy tenemos a nuestra hermana Tania aquí con nosotros. Que Dios la bendiga. Está nuestra hermana Norma, gloria a Dios. Nos hace mucha falta nuestra hermana Norma. Estamos contentos que está aquí otra vez. Y estoy muy feliz porque está mi primogénito aquí, César, y mi nieto Sammy. Y damos gracias al Señor. Bien, estoy muy feliz porque el día de hoy, a las 9 de la noche, llega una de nuestras ovejas de la iglesia de California, llega Karina, que hace 16 años no la bauticé en unos bautismos. Y no quiso que nadie la bautizara en 16 años. Llega hoy a las 9 de la noche al aeropuerto Mason City. Para los que no saben, ya tenemos vuelos internacionales en Mason City por la aviación United. Ya puede uno volar de Mason City para México. Están un poquito caros, pero es un buen servicio. Hay un jet que va de Mason City a Chicago en 45 minutos. Y anteriormente la avioneta hacía 2 horas y media y se movía así mucho. Y el jet, pues ese es muy buen servicio. Está caro, cuesta $245 a Chicago, pero vale la pena. Es un jet ejecutivo, es un buen jet y es un buen servicio. Así que damos gracias a Dios. Y nuestra hermana Karina, una linda oveja, viene de California a que la bauticemos. Aleluya. Y eso es grande, hermanos. Eso quiere decir mucho. Amén. Eso quiere decir mucho, que ovejas de hace 16 años, que no estamos pastoreando físicamente, pero sí por teléfono, nos sigan queriendo. Y básicamente hoy la enseñanza que preparé es precisamente del bautismo una vez más, porque creemos que en futuro bautizaremos a la hija de nuestro hermano Martín y a nuestro hermano José. A los que faltan de bautizarse, tenemos que bautizarlos en las aguas bautismales, porque el trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Amén. Ese es el trabajo primordial de la iglesia. Amén. Y la iglesia tiene que hacer discípulos. Porque al morirse uno, ¿quién sigue con la iglesia? O sea, digamos que yo caigo muerto y me muero, ¿quién va a seguir con la iglesia? Tenemos que tener muchos discípulos que quieran servir al Señor. Y dele gracias a Dios que usted esté en una iglesia donde le dan oportunidad de crecer. Amén, aleluya. Porque en otras iglesias no lo dejan ni arrimarse aquí. Y aquí nosotros sí. Somos muy criticados por eso, pero estamos haciendo discípulos. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Y bendito sea el Señor, que Dios está abriendo puertas a nivel internacional. Y ahí vamos. Y yo estoy muy contento. Y estoy muy feliz. Así que hoy vamos a estar mirando el tema del bautismo en agua. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo 28. Mateo 28, 19. Vamos desde el 16 para agarrar el concepto bien. Entonces el tema es el bautismo en agua. Y dice la poderosa palabra del Señor. Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Y dice la poderosa palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oiga esto, sus propios discípulos, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza.
Le suplicamos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, tanto aquí los que estamos reunidos como los que están allá y van a mirar esta enseñanza. Donde quiera que estén, que esta palabra redarguya, llegue hasta los huesos, los tuétanos, parte el alma, el espíritu y no regrese vacía. Y que nos permita, Señor, someternos a su santa voluntad, a su señorío, a su mandato, y que podamos cumplir fielmente mientras estamos con vida esta ordenanza suya de hacer discípulos a las naciones. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Tenemos una tremenda crisis en la iglesia moderna del siglo XXI, donde la iglesia moderna se ha enfocado en hacer seguidores y no discípulos. Una cosa es ser seguidor de Jesús por conveniencia, por bendiciones, por milagros, por sanidades, por un bien económico, por una restauración matrimonial o por X situación adversa que esté pasando la persona. Pero en ningún momento el Señor mandó a ser seguidores. Seguidores lo seguían muchos. Y Él les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y lo seguían muchos porque los sanaba. Lo seguían muchos porque miraban el poder de Dios. Lo seguían muchos por conveniencia. Pero el que es verdaderamente discípulo de Cristo, lo sigue porque lo ama. Amén. Gloria a Dios. Y porque realmente Jesús se ha entronado en su corazón. Hay un proverbio que dice por ahí: ¿quieres conocer a un hombre? Se conoce por estas dos pequeñas cosas: por su corazón y por su lengua. Muchos siguen a Jesús no de corazón, lo siguen de lengua. Aleluya. Y el Señor no nos mandó a ser seguidores, nos mandó a formar discípulos. Aleluya. Firmes, como un soldado. Que llueva, truene, esté como esté la situación, sigan a su Señor porque le son fieles a su Rey. Y trabajan para su Rey. Y obedecen a su Rey. Muere el yo y vive Cristo. Aleluya. Dejamos de ser nosotros para que sea Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. Aleluya. Porque Cristo no es ninguna religión. Nos han engañado tristemente. Cristo no es ninguna religión. No hay religión que salve al hombre. Cristo es salvación. Aleluya. Cristo es vida eterna. Señor. Cristo es el camino. Es la verdad. Es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Señor, aleluya. Y ninguna religión te puede llevar al Padre, pero Jesús, su Hijo, sí te lleva al Padre. Amén, aleluya. Y se va a llevar a sus discípulos. ¿Quién sabe? Yo no sé si a los seguidores. Pero Jesús busca discípulos. Y le mandó y les ordenó y les dio esta última orden antes de ascender al reino de los cielos a sus discípulos reunidos, que unos dudaban. De seguro Tomás todavía no se le quitaba lo incrédulo, porque hay defectos que no se quitan en toda la vida. Solo el Señor los puede quitar. Dice aquí que algunos dudaban y les dio una orden: ir y hacer discípulos a las naciones. No dijo quédense todo el tiempo encerrados ahí en la iglesia, ahí en el edificio, y háganse viejos ahí. Eso no dijo. Eso lo ha inventado el hombre. El hombre quiere tener encerrados y enjaulados a los discípulos de Cristo y que no vayan. No, tienen que ir. Señor. Y ahora la iglesia moderna se enoja cuando uno va. A mí que me critican mucho que porque viajo mucho. Esa es la orden del Señor. Ir. Tenemos que ir y hacer discípulos allá a las naciones, enseñarlos allá, para que allá ellos hagan a otros discípulos. Aleluya. Es ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado.
El Señor Jesús nos enseña individualmente a cada uno diferentes verdades y diferentes cosas profundas, según lo buscamos. Y cuando nosotros nos empapamos de su santa palabra y nos es hecho rema, se nos es revelada, se nos es dada la llave de la revelación para quitar la ignorancia de nuestra mente y poder entender esta infinita y sabia sabiduría que procede del Padre. Aleluya. Y cuando nosotros somos iluminados por esta hermosa sabiduría y entendemos las ordenanzas del Señor, seremos otros. Amén. Aleluya. Seremos transformados de gloria en gloria. Iremos de victoria en victoria, como va la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Señor, aleluya. Porque el que cambia es el Señor. El hombre no puede cambiar a nadie. Es imposible. El hombre no tiene potestad de cambiar a nadie. Pero el que tiene potestad de transformar al hombre y a la mujer es el Señor Jesús. Y la orden es bien clara. Vayan y hagan discípulos, bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Hace muchos años pasé toda una noche soñando este versículo. Toda una noche hasta que lo entendí. Toda una noche hasta que entendí este versículo. El Señor me tuvo soñando este versículo hasta que desperté y lo entendí. Y la orden es hacer discípulos. En ninguna parte dice aquí, hagan seguidores. Es hagan discípulos. Aleluya. Porque el discípulo da todo por su rey. Deja padre, deja madre, deja hermanos, deja hijos, deja bienes. Dijo Pedro, Señor, ¿y qué tendremos nosotros si hemos dejado todo? ¿Qué tendremos? Hemos dejado todo, casas, familia, esposa, ¿qué tendremos? Y sabiamente Jesús le dice, 100 veces más tendrás de lo que has dejado. Tenemos hermanos de la fe en todo el mundo. Por cierto, en sus oraciones, recuerde a India, me acaban de escribir hoy en la mañana, que por favor los tengamos en oración. Está muriendo cantidad de gente. No hayan qué hacer con tanto muerto. Piden que oremos. Hagamos un paréntesis, diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús. levantamos clamor Levantamos clamor por la India. por la India. Perdone, Señor, Perdone, Señor, los pecados ocultos los pecados del país de la India. del país de la India. Perdónele, Señor, Perdónale, Señor, sus iniquidades, sus iniquidades, sus idolatrías, sus idolatrías, todos sus dioses todos falsos. sus dioses falsos. Perdone, Señor, Perdone, Señor, y detenga y detenga el espíritu de muerte sobre la India sobre la India. y tenga misericordia Tenga misericordia de los habitantes de los habitantes de la India. de la India. Se lo pedimos, Se lo Padre, pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 18. Hechos 18, 24. Dice aquí en el libro de los Hechos, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí vemos a un hombre que, aunque no tuvo la suerte y no tuvo la bendición de recibir un mensaje directo del Señor Jesús, sino solo por un discípulo de Jesús, que es su primo hermano Juan, porque el arrepentimiento de los pecados que predicaba Juan, y ese era su bautismo: arrepiéntanse, generación de víboras,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Juan, uno de los más grandes profetas que ha nacido de vientre de mujer, fue enviado a abrir camino para el Señor Jesús, pero para que todo aquel que creyera en Jesús adquiriera su salvación, porque es un mandato de parte del Señor que nos tenemos que bautizar. Para los que no están bautizados, es un mandato y una orden establecida por el Señor Jesús. Y cuando nosotros desobedecemos al Señor Jesús, estamos en rebeldía, en el mismo pecado de rebeldía de Satanás, porque Satanás se rebeló en el reino de los cielos y fue expulsado del reino de los cielos por rebelde. Entonces, cuando una persona decide en su corazón entrar a las aguas bautismales, bautizarse, está en obediencia con el Señor Jesús. Y el bautismo es una demostración pública de tu fe, de lo que Jesús ha hecho internamente en ti, y el bautismo es una expresión externa de tu fe. Aleluya. De que tú tienes fe en el Rey, en el Hijo de Dios, y que públicamente vas a hacer pública esa fe entrando a las aguas bautismales que simbolizan la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, sin tener que pasar por el martirio que pasó Él. Solamente ir y meterte voluntariamente a las aguas, simbolizando que mueres, y resucitar de esas aguas, simbolizando que tu vida será diferente de como era antes. Porque ahora has manifestado públicamente que el dueño de ti es Jesús, tu Rey, y que le servirás todos los días de tu vida, suceda lo que suceda, pase lo que pase, hasta que te cueste la vida si es necesario. Porque ese es un discípulo, el que da su vida por su Señor. Pero el que no da su vida por su Señor es un seguidor, que puede ser que hoy sí y mañana quién sabe. Por eso, cuando una persona confirma su fe públicamente a través de las aguas del bautismo, está diciendo: soy discípulo del Señor y seguiré los pies de mi Señor y me afirmaré en Él, aprenderé de Él, vivirá Él en mí, no viviré yo, sino vivirá Él. Señor, aleluya. Fácil no es. Yo se lo digo por experiencia. Cuando yo me iba a bautizar, nos bautizamos 99 varones y no sé cuántas mujeres, era larga la fila, en un lago allá que está por Los Ángeles. Y yo dije, bueno, pues ¿me bautizo o no me bautizo? Dije, por las dudas, me voy a poner en el 98 y nomás que haya uno atrás para yo no ser cola. Que hay uno atrás de mí y si me arrepiento antes de llegar, pues me salgo. Y mire que bendito sea el Señor, me bauticé en las aguas del bautismo y de ahí para acá hemos mantenido nuestra firmeza en el Señor hasta el día de hoy. Y mi Leti, saliendo del agua del bautismo, en cuanto la sacaron habló lengua. Salió hablando lenguas del bautismo Leti. Una bendición. Porque entrar a las aguas bautismales es un simbolismo también de que serás bautizado en el Espíritu Santo. Muchos salen con el fuego del Espíritu, bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque hay fuego en el Espíritu Santo, hay bautismo en fuego también. Hay gente que siente que se quema cuando está siendo bautizada, dependiendo de lo que el Señor está haciendo en su vida. Pero el bautismo es una manifestación interna de lo que Cristo hizo a ti, manifestándote externamente, bautizándote voluntariamente en las aguas bautismales. Aleluya. Cuando tú dices, yo me bautizo porque estoy convencido de que mi Señor Jesús es mi Rey. Señor. Y ahora mi vida le pertenece a Él. Y aquí vemos el caso en Efeso de Apolos, un hombre que fue bautizado por Juan el Bautista, un hombre elocuente, un hombre, ha de haber sido un hombre educado. Él predicaba, pero no conocía nada acerca del Espíritu Santo. Y aquí vienen dos discípulas de Pablo, que son Priscila y Aquila. Lo enseñan un poco más sobre el mover del Espíritu de Dios y lo mandan con los apóstoles a que lo hagan más discípulo, a que lo discipulen. Ya había sido bautizado en el bautismo de Juan, pero le faltaba más discipular. Entonces acompáñame al libro de Hechos 19, ahí adelantito, ahí en el 19:1, y dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Recién bautizados. Porque cuando un vaso del Señor está lleno de la presencia de Dios, al poner sus manos, transmite su llenura. Aleluya. Por eso es que usted no puede permitir que a cualquier persona le ponga las manos, porque no sabe usted qué contaminación traigan, y puede ser que se la pasen también. El Espíritu da testimonio de quién ora por ti y quién no ora por ti. Aleluya. El Espíritu siempre dará testimonio. Eso es muy importante. Y más para nosotros los predicadores, tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos a quién le vamos a poner las manos. Porque el Señor muchas veces tiene disciplina a ciertas personas, los tiene bajo disciplina por la razón que sea, y uno quiere interrumpir la disciplina que tiene el Señor. Y uno puede recibir un castigo por no preguntarle al Creador en qué situación espiritual está esa persona. Aleluya. Yo tuve una experiencia muy desagradable hace muchos años y aprendí la lección. Estábamos en la iglesia primera que fundamos en Fontana, California. Estaba una jovencita ahí, enferma, y alguien dijo: está enferma fulana y tal. Ya ahí corriendo yo voy, porque así era antes. Ahí voy corriendo y ya voy a orar por ti. Y dice la jovencita, dijo: ¿y quién le dio permiso de que usted ore por mí? Si yo quiero que este Margarito ore por mí, no usted, porque ese día invité a mi amigo Margarito a predicar. Y medité en ese instante y dije: tiene razón esta niña. Ella tiene libre albedrío. Ella puede decidir quién ora y quién no ora por ella. Yo no puedo interrumpir su libre albedrío que Dios le dio. Ni puedo imponerme sobre ella y poner mi voluntad sobre ella cuando ella tiene libre albedrío de decidir qué hacer y qué no hacer. Y conste que, perdón, yo ya había orado por ella. Y la muchachita, yo orando y ella mirando así bien extrañada. Y cuando terminé de orar, amén, me dijo: oiga, pastor, ¿y quién le dio permiso que orara usted por mí? Y háganme cuenta que me echaron un balde de agua fría. Dije: tiene razón esta niña. Y aprendí la lección. Yo la aprendí. Hasta el día de hoy, después de casi 20 años, me estoy acordando. Si la persona te da permiso, su permiso, hay que orar por ella, porque entonces se activa su fe, más tu fe tuya, y la persona recibe su sanidad o recibe su milagro. Pero si la persona por la que estás orando no acepta, y tú a fuerzas oras, esa oración no sirve para nada, porque tú te estás imponiendo a algo que la persona no tiene la voluntad. Por eso en el bautismo, siempre que vamos a bautizar a alguien, siempre hay obstáculos. Ha habido casos que se enferman hasta de muerte, porque el enemigo no va a querer que tú por medio del bautismo te hagas miembro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Va a hacer hasta lo imposible por evitar que tú seas bautizado, y usará a muchas personas para que tú no te bautices. Señor. Aquí tenemos el ejemplo de Karina, que llega hoy en la noche, a las 9 de la noche. 16 años han transcurrido y no se ha bautizado. Entonces, el bautismo, mis amados, es una orden de parte del Señor. Es una manifestación de tu fe. Es un compromiso entre tú y Dios. Es una decisión muy personal entre tú y el Señor, de que tú te comprometes a servirle a tu Rey, de que tú voluntariamente lo vas a hacer, y no vas a hacer conforme los demás crean o piensen. Estás usando tu libre albedrío, estás usando tu autoridad espiritual para servir a tu Rey. Y a partir de ese momento vendrá un montón de cosas favorables a tu vida. Entre ellas puede ser que el Dios te llame a su santo servicio y te escoja para cosas grandes.
Por eso, la persona que se bautiza es una persona sabia, que ha decidido servir al Señor. Fíjese lo que dice Colosenses 2:12. Para que vean el significado de entrar a las aguas. Colosenses 2:12. Sepultados en Él en el bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Que nos sepultamos juntamente con Cristo cuando entramos al agua, en el cual fuisteis también resucitados, y que resucitamos de esa agua, simbolizando de que morimos al mundo y vivimos para Cristo. También resucitados en Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso el bautismo tiene tanto simbolismo, tanto significado, porque es un símbolo de que morimos al mundo y resucitamos para el Señor, y que le vamos a servir todos los días de nuestra vida. Por eso, mis amados, los que no están bautizados, rogamos al Señor que Dios toque sus corazones y que prontamente puedan ser bautizados. Fíjense lo que dice Romanos 6:4. Vamos a Romanos 6:4. Romanos dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y eso que no tuvimos que morir, lo estamos haciendo vivos y voluntariamente. Y dice, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el que se bautiza tiene que andar ¿en qué? En vida nueva. No puede andar en la vida vieja. ¿Sabe por qué muchos no se bautizan? Porque quieren seguir viviendo la vida vieja. Esa es la verdad. Hay mucho pueblo de Dios que siguen a Jesús, tienen años siguiendo a Jesús, pero no se quieren comprometer a Jesús porque tienen que morir a la vida vieja. Y la vida vieja los tiene tan atrapados que es difícil dejar la vida vieja. Porque cuando uno deja la vida vieja, empiezas a caminar una vida nueva. Es un nuevo nacimiento. Dios empieza a quitarte amistades que no te sirven, empieza a quitarte el lenguaje que no es conveniente, empieza a quitarte mañas y costumbres desagradables a Él, y empieza a hacer de ti alguien limpio y pulido para que le sirva. Una nueva criatura, una nueva persona. Empieza a hacer cambios increíbles en uno, que uno dice, bueno, yo en mis inicios tenía un carácter pésimo, muy duro, y bendito sea el Señor que Dios moldeó mi carácter. Yo una vez le dije, Señor, ayúdame, mi carácter es fuerte, y el Señor hizo grandes cosas conmigo, me moldeó mi carácter. Porque yo antes no casi los quería agarrar del cuello así, y no es así, no es así, es con amor. Jesús es amor. ¿Cuántos errores hemos hecho? ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Y cuántas veces Jesús con amor nos perdona y nos perdona y nos perdona y tiene cuidado de nosotros? Porque nos ama. Aleluya. Y nosotros queremos ser diferentes a Jesús. Queremos imponer nuestras voluntades cuando Jesús es amor. Pero también es fuego consumidor. Yo he visto casos de personas bajo la vara del Señor que Dios tenga misericordia. La mayoría de la gente, y muchos ni siquiera se entienden, caen a punto de morir al hospital, están dependiendo de un hilo, pero aún así no se arrepienten de sus maldades y pecados y prefieren morir en pecado que arrepentirse. Yo he visto cantidad de casos de personas que caen al hospital, caen a silla de ruedas, caen con cáncer terminal, caen con enfermedades incurables, y que toda una vida el Señor los llamó a su servicio y nunca quisieron obedecer la voz de Dios. Por eso una persona que se bautiza está demostrando públicamente que el cambio que Jesús hizo adentro de ellos, públicamente manifiestan ese cambio exteriormente, demostrando que ahora Jesús es su Rey. Y que quieren ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por eso, mis amados, los que no están bautizados, como en el caso de mi hermano, el caso de mi hermanita, de algunos que aún no se bautizan, que el Espíritu de Dios los toque
y que sea el Espíritu de Dios guiándolos y que un día ponga en sus corazones manifestar públicamente su fe en que ahora ya son seguidores del Señor y que ahora le sirven. Acompáñenme al libro de Hechos 2:41, ahí, Hechos 2:41. Y vamos a ver el caso. Y dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Fíjese qué curioso, aquí en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora la iglesia moderna está tan alejada de la doctrina de los apóstoles, se ha alejado tanto que ha entrado a la iglesia un enfriamiento, ha entrado a la iglesia un alejamiento de la doctrina apostólica y una falta total de consagración a las cosas del Señor. Y fíjense lo que hacían: la comunión unos con otros, comían juntos, compartían juntos, platicaban, compartían sus problemas, había una comunión íntima entre ellos y la iglesia crecía. Ahora los hermanos no se hablan unos a otros. ¿Eso será comunión? Dígame usted, ¿eso será comunión? No. Yo quiero tener comunión con otros hermanos pastores y no quieren. ¿Eso será comunión? Dígame usted, ¿eso es comunión? No. Ahora es una criticadera una iglesia contra otra iglesia. ¿Eso será comunión? No. Mira, a mí el Señor me da palabra dura. Y yo hay ocasiones que voy a ciertas iglesias y el Señor me suelta una palabra para esa iglesia, y gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste, se la suelta. Y palabra dura y difícil. ¿Será comunión eso? ¿Será amor de Cristo entre los hermanos? No. Cuando hay iglesias que están orando porque otra iglesia se cierre, ¿será comunión eso? No. Dígame usted, ¿eso será comunión? ¿Eso será amor de Dios manifestado en su pueblo? ¿Eso hará un buen discípulo queriendo mutilar el cuerpo de Cristo? A nosotros nos han dividido la iglesia en California 3 veces. Amados hermanos que comíamos en el mismo plato, que te amo y me amas. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde? ¿Eso será comunión? Pero aquí la iglesia primitiva tenía comunión los unos con los otros. Aleluya. Partían el pan y oraban juntos. Hermano, voy para tu casa para orar contigo. ¿Cuándo? Eso ya sería casi un milagro. Hermano, espérame, a tal hora llego a tu casa que voy a orar contigo. Vamos a poner en oración esta lista de peticiones que tengo delante del Señor. Oremos juntos por el hermano, por la unidad, por la iglesia, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, por las congregaciones que Dios ha levantado. Ahora hay hermanos que se unen a orar para que otras congregaciones se cierren. ¿Cómo va a ser posible esto? Dígame usted, ¿será comuniones? No. ¿Será eso de un servidor del Señor, de un buen discípulo hacer eso? Con riesgo de que caiga un rayo y los parta. ¿Cómo es posible? Pues así está la iglesia ahora. Uno de pastor se queda espantado, hermano. Yo me quedo espantado. A mí ha habido quienes me han dicho y me dicen: tal iglesia está orando porque la iglesia suya se cierra. Digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿cómo es posible semejante atrocidad? Y así decimos que somos discípulos de Jesús. Así decimos que nos amamos los unos a los otros. Aleluya. Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. ¿Quién va a andar poniendo la vida por los demás? Pues un discípulo sí lo hace. Un discípulo se sacrifica por los demás.
Aleluya. Oiga este dicho: al árbol cargado de frutos se le tira la mayor cantidad de piedras. Se lo voy a decir otra vez. Al árbol cargado de frutos se le tira la mayor cantidad de piedras. Dele gracias a Dios cuando lo critican a usted. Dele gracias a Dios cuando hablan de usted. Señal de que está cargado de frutos. Aleluya. Mira nomás qué durazno, tírale una a ver si se baja el durazno. Mira qué manzanota, tírale una a ver si le atina. Y al árbol pelón que no tiene ningún fruto, ¿quién voltea a verlo? Diga usted, ¿quién voltea a ver un árbol que no tiene frutos? Al árbol cargado de frutos se le tira la mayor cantidad de piedras. Aleluya. Que son las críticas. Ahí tú puedes medir qué tan bendecido estás y cuántos frutos tienes. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, un discípulo que se bautiza, desde ya se ve que es un discípulo obediente. Se ve que va a ser un hombre y una mujer de Dios obedientes a la voz del Señor, y que va a exponer públicamente su fe para que todos se den cuenta que es una nueva criatura que le va a servir a su rey. Aleluya. Dejará padre y madre, dejará todo por seguir a su rey. Santo. ¿Usted sabe cuánto me criticó mi familia cuando me convertí a Cristo? Bueno, yo creo que me desheredaron. Se volvieron mis enemigos. Hablaron de mí que no hablaron por años. Y ahora sabe que cuando se enferma alguien, ¿sabe a quién le hablan? ¿A quién cree que le hablan? Al pastor Miguel Ángel. Ay, primo, prima, vete, ora por mí, me estoy muriendo. Pues, ¿y qué tengo que hacer? Orar. Enseñarles el camino de la salvación. Que se arrepientan de sus pecados y sirvan a Cristo. Entonces, si usted no está bautizado, bautícese. Sea obediente. No esté en desobediencia. Permita que el Espíritu de Dios lo use y lo llene con su santa presencia para ser de bendición a otros. Y sea un árbol cargado de frutos. Aunque le tiren piedras, no le hacen. Entre más piedras le echen, ya sabe por qué. Amén, mis amados. Vamos a ver una última escritura. Hechos 8, 34. Dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿qué dice el profeta? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Acaso Felipe le dijo al eunuco: bautízate? El eunuco dijo: aquí hay agua, bautízame, Felipe. Y menciona y dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un hombre importante, un hombre de corte, un hombre eunuco, un hombre de palacio. Estaba leyendo las escrituras del profeta Isaías, no sabía ni qué significaban, y aparece Felipe ahí. Y Felipe le empieza a enseñar a este eunuco, y el Espíritu de Dios toca el eunuco, y llegan a un lugar donde hay agua. Felipe sube al carruaje de este hombre importante, y ve agua el eunuco, y dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Allá hay agua. Y Felipe dice: si tú crees, puedes ser bautizado. Y ahí lo bautizó. Y terminando de bautizarlo, llega el Espíritu de Dios, agarra a Felipe y se lo lleva en el Espíritu a otro pueblo a que siga anunciando el evangelio.
porque el Evangelio es poder. Amén, aleluya. Cuentan que, bueno, hay muchos testimonios de personas que han sido transportadas por el Espíritu de Dios de un lugar a otro en segundos. Y muchos dicen es una locura. No, no es una locura, es una realidad. Hay testimonios de muchos hermanos que han tenido esa experiencia. Entonces, cuando una persona se convierte al Señor de todo corazón, manifiesta públicamente en fe y es bautizado, a partir de ahí el Espíritu de Dios puede hacer grandes maravillas y grandes cosas con esa persona, sea hombre o sea mujer. Así que usted no pierda la oportunidad de servir. Bautícese para que pueda integrarse al cuerpo de Cristo y pueda servir a otro nivel dentro del cuerpo de Cristo. Y a donde vaya, haga discípulos. Enséñele lo que usted sabe y bautícelos en el nombre de Jesús. Amén, amado. Amén. Para los que no están bautizados, mi consejo es: anímense, tomen la decisión y hagan lo que el Espíritu de Dios ponga en sus corazones. Y verán el cambio que va a haber en sus vidas. Amén. Póngase sobre sus pies, damos gracias al Señor. Padre glorioso y santo, le damos